Bienvenidos al tercer programa del ciclo La crisis capitalista y la década del 30. Hoy nos centraremos en Alemania, en el periodo que abarca desde el crack de 1929, el ascenso del fascismo, hasta 1933, cuando Hitler asume el gobierno. Alemania, que era un imperialismo que tenía un potencial económico comparable al de Estados Unidos, basado en su alto desarrollo industrial, es derrotado en la Primera Guerra Mundial y, por lo tanto, privado de colonias y sometido a duras reparaciones de guerra. El gran capital alemán buscará resolver estas contradicciones mediante una ofensiva expansionista. León Trotsky fue uno de los primeros en advertir que el fascismo expresaba el único medio del que disponía la burguesía para disciplinar al poderoso proletariado alemán y encaminarlo detrás de sus objetivos guerreristas. Para Trotsky, el fascismo implicaba la eliminación de todo vestigio de democracia obrera y la atomización completa del proletariado. De allí la importancia que tiene la comprensión de este fenómeno y en ese momento de su derrota. Comenzamos este programa con este informe sobre el ascenso de Hitler. A principios del siglo XX, el imperialismo alemán poseía, después de Estados Unidos, un potencial industrial mayor que el de Francia y Gran Bretaña. Estos últimos habían sido los vencedores en la Primera Guerra Mundial y beneficiados en el reparto del mundo, a pesar que eran imperialismos en decadencia. Esta contradicción entre la inferioridad económica de Gran Bretaña y Francia y su predominio internacional, en detrimento de Estados Unidos y Alemania, fue aumentando luego de la guerra. El triunfo de la Revolución Rusa y su propagación hacia Alemania y Europa instaló un manto de temor entre los vencedores que hicieron impensable el desarme militar de Alemania. Sin embargo, la Revolución Alemana de 1918 es derrotada gracias al rol de la socialdemocracia. Alemania sin colonias y sometida a duras reparaciones de guerra mediante el Tratado de Versalles empezó a engendrar el nacionalsocialismo. El partido nazi nace en 1920. Su programa abogaba por un Estado nacional fuerte, el rechazo de Versalles, con un discurso expansionista y antisemita. Pero no fue hasta después del crack económico de 1929, con el desbarranque de la economía alemana, que el nazismo adquirió peso de masas. La crisis económica provocó la ruina de la clase media y millones de desocupados con un índice que ascendería a más del 40%. Las elecciones parlamentarias alemanas de septiembre de 1930 expresaron los profundos cambios en el ánimo de las masas y el abrupto crecimiento electoral del fascismo, basado en el apoyo fundamentalmente de las clases medias, que salió segundo detrás de la socialdemocracia. No obstante, la socialdemocracia alemana, con décadas de tradición, puestos en el Parlamento y la dirección de las organizaciones sindicales alemanas, cuya central reunía 5 millones de miembros, llamó, para enfrentar al fascismo, a confiar en el Estado burgués, su policía y los gobiernos de turno, que fueron adquiriendo rasgos más represivos, paralizando la intervención de la poderosa clase obrera alemana. El Partido Comunista Alemán, que era una minoría importante en el movimiento obrero, dirigía una central con 150.000 miembros, se negó a llamar a la unidad a la socialdemocracia para enfrentar al fascismo y conformar un frente único obrero. Guiado por la orientación ultraizquierdista, conocida como el Tercer Período, el estalinismo argumentaba que la socialdemocracia representaba los intereses de la burguesía, al igual que el fascismo, y por tanto era socialfascista. En las elecciones parlamentarias de marzo de 1933, Hitler ya había sido designado canciller. El partido nazi ganó abrumadoramente. El triunfo de Hitler fue conseguido prácticamente sin encontrar resistencia por parte del proletariado alemán. El imperialismo alemán iniciará la reconstrucción económica para una política agresiva de expansión. En 1932, León Trotsky decía: «El fascismo no es solamente un sistema de represión, violencia y terror policíaco. El fascismo es un sistema particular de Estado, basado en la extirpación de todos los elementos de la democracia proletaria en la sociedad burguesa. La tarea del fascismo no es solamente destruir a la vanguardia comunista, sino también mantener a toda la clase en una situación de atomización forzada». El análisis que realizó Trotsky sobre la génesis y función del fascismo es considerado uno de sus mayores aportes.
Sus escritos advierten sobre el peligro que constituye para el proletariado alemán y el proletariado de todo el mundo el triunfo del fascismo y plantean la política para impedirlo. Trotsky se ubica en una tradición del marxismo clásico que analiza muy profundamente las formas de Estado, regímenes y fenómenos políticos, buscando sus raíces de clase, sus métodos, su mecánica, y es desde este ángulo metodológico que aborda el problema del surgimiento del fascismo. Por contraposición, el estalinismo, que en este periodo está embarcado en una serie de zigzags que son conocidos como el tercer periodo justamente, se muestra completamente incapaz no solo de analizar correctamente el fenómeno del fascismo, sino de sacar las lecciones políticas y proponer una línea para derrotarlo a la clase obrera. Por oposición al estalinismo, que ponía un signo igual en este momento entre democracia y fascismo, Trotsky distingue rigurosamente entre los dos, partiendo de que ambas son formas de dominación del capital financiero más concentrado. Establece claramente que mientras en la democracia el capital domina tolerando las organizaciones obreras y apoyándose en los mecanismos de la democracia parlamentaria, el fascismo significa la liquidación con métodos de guerra civil de sindicatos y partidos obreros para reducir a polvo, para desintegrar al movimiento obrero, apoyándose en las masas pequeñoburguesas movilizadas, en tenderos, comerciantes, sectores desclasados, desesperados por el impacto de la crisis, que descreen de la posibilidad de encontrar salida en el movimiento obrero y se vuelcan al campo de la contrarrevolución. Para Trotsky, el fascismo era entonces la forma extrema de contrarrevolución en la época imperialista. Y este aspecto, el de los métodos de guerra civil que Hitler y sus partidarios aplicarían contra el movimiento obrero, era definitorio, lo cual no niega que fuera un partido al servicio del gran capital. Es porque detrás hay alrededor de una década, desde la salida de la Primera Guerra Mundial, donde tanto socialdemocracia, que se pone al servicio de sostener al régimen burgués en Alemania, como el Partido Comunista, que con sus errores se inhibe a sí mismo de ganar la mayoría de la clase obrera, fracasan en darle salida. Las masas pequeñoburguesas, dislocadas por la crisis, desesperadas, en lugar de apostar, como dice Trotsky, a la esperanza revolucionaria de que el movimiento obrero pueda darle una salida, empiezan a caer en la desesperación contrarrevolucionaria y caen bajo la demagogia de Hitler y de sus partidarios. El análisis que realiza Trotsky a raíz del ascenso del fascismo demuestra la falsa antinomia que comúnmente se establece entre democracia burguesa y fascismo, otro de los paradigmas que se impusieron en el siglo XX, y que en estos años esta posición va a ser planteada por la socialdemocracia. Pero también en sus escritos, Trotsky enfrentó la posición del Partido Comunista Alemán, para quien no existía diferencia alguna entre los regímenes por ser ambos burgueses. En este bloque vamos a dar cuenta del análisis y las distintas políticas que se plantearon para enfrentar al fascismo en ese momento y algunas conclusiones después del triunfo de Hitler. La socialdemocracia pone una antítesis absoluta entre dos regímenes políticos, olvidando sus raíces de clase. ¿Al servicio de qué clase están? Democracia como un absoluto y fascismo como la bestia negra a la que es necesario enfrentar. Esto le permite embellecer a la democracia y su rol al servicio del régimen democrático alemán, y por otro lado justificar una política de alianza con los partidos burgueses no fascistas, inclusive el apoyo a Hindenburg y a Brüning, que van a ser los últimos presidentes antes de la llegada de Hitler al poder. Frente a esto, el estalinismo cae en el error opuesto, con un argumento justo de que tanto democracia como fascismo son formas políticas de dominación al servicio del gran capital, diluye cualquier diferencia entre ambas. Esto que parece muy rojo, muy izquierdista en el fondo, y esta es una de las críticas que le hace Trotsky a esta política, encubre una completa desconfianza en el movimiento obrero y un fatalismo completo, porque en ningún momento le plantea al movimiento obrero cómo derrotarlo al fascismo. Si es lo mismo que esté la socialdemocracia, Brüning o Hitler en el poder, ¿cuál es la tarea para el movimiento obrero? ¿No? Carece de importancia. En ningún momento está planteado evitar
el triunfo del fascismo. Llega un momento en el cual los dirigentes del Partido Comunista Alemán dicen que lo mejor es que Hitler llegue cuanto antes al gobierno, porque así será más fácil desenmascararlo y destruirlo. Una política suicida. En el momento que la gran tarea era unir a la clase obrera alemana, la preocupación de los comunistas era separar a los sectores más radicalizados, como eran los jóvenes desocupados de la industria, el aislar a la vanguardia formando sindicatos rojos, la RGO, la oposición, lo cual le dejaba un amplio campo de acción a los socialdemócratas para mantener el control del movimiento obrero e impedirle luchar. Posición de Trotsky es que para defender las libertades democráticas del movimiento obrero, sus sindicatos, sus organizaciones, sus periódicos, la política no puede ser nunca desmovilizar, porque esto solo sirve para alentar el desarrollo de las bandas fascistas y para convencer a la burguesía alemana de que apostar a Hitler es una carta segura. Por el contrario, si es la burguesía la que está empezando a preparar la guerra civil contra el movimiento obrero para aplastarlo a través de las bandas fascistas, lo que corresponde es que el movimiento obrero se prepare para derrotar ese peligro, lo cual de paso solo se puede hacer con los métodos de la movilización de masas y el armamento de masas, llegando a centralizar la autodefensa en milicias obreras, además de una política para ganar a las clases medias, dividirlas e impedir que sean una base para el experimento hitleriano. Lamentablemente el Partido Comunista, dirigido por los estalinistas en la época, no hace caso para nada de estos consejos, de estas apelaciones de Trotsky. Va a tener una política que, a pesar de su discurso más rojo, es la política de la pasividad, del fatalismo, porque tampoco le plantea al movimiento obrero no solo el buscar un frente único entre socialdemócratas y comunistas, sino mucho menos el de armarse, formar milicias y enfrentar de esta manera al fascismo, ¿no? Esto va a llevar a que Hitler tenga el camino libre y que el movimiento obrero alemán sea derrotado prácticamente sin lucha, ¿no? Sin enfrentamiento, sin resistencia activa, profundamente desmoralizado y confundido por estas dos direcciones: la traición de la socialdemocracia y el papel nefasto de la política del Partido Comunista Alemán. El triunfo de Hitler implicaba el fortalecimiento de las tendencias a una nueva guerra mundial que anidaban en el sistema capitalista en crisis y confirmó las peores predicciones de León Trotsky. La clase obrera alemana sufrió la destrucción de todas sus organizaciones y el terror estatal. Esta derrota del proletariado más poderoso del mundo constituyó una derrota para el conjunto de la clase obrera frente a la crisis mundial y a los agudos conflictos que se avecinaban. Sin embargo, la política del Partido Comunista que llevó a esa derrota no solo no fue cuestionada, sino que fue ratificada por la Tercera Internacional bajo la dirección de Stalin. Hasta ese momento, los trotskistas pugnaban por una reforma de la Tercera Internacional, o Internacional Comunista, como comúnmente se la llamaba, disputando su dirección como una fracción de la misma. El triunfo de Hitler en Alemania y la ratificación de la política del Partido Comunista Alemán por parte de la Internacional Comunista puso en evidencia y a los ojos del proletariado mundial su debacle. Para los trotskistas había llegado la hora de romper y lanzarán el llamado a construir una nueva internacional revolucionaria. Los invito a ver un fragmento de la película Exilio sobre los trotskistas en Alemania, que incluye entrevistas a importantes dirigentes sin personalidades trotskistas como Pierre Naville, Gerard Rosenthal, quien era el abogado de Trotsky en Francia, el historiador Pierre Bruet y el propio Trotsky. Este fragmento fue subtitulado especialmente para este programa. De principaux, Trotsky fonde le bulletin de l'opposition. Avec Sedov, il tente d'unir tous les communistes anti-staliniens en créant des réseaux et en favorisant l'organisation de groupes de dissidents au parti soumis à Moscou, tout en essayant dans un premier temps de ne pas rompre les contacts avec ces derniers. Ces textes, articles, brochures sont publiés dans le monde entier, dans les journaux militants tels La Vérité, que dirige à Paris Alfred Rosmer avec Pierre Naville. Trotsky avait un poids, je peux dire, quotidien. D'abord parce qu'il intervenait personnellement en écrivant beaucoup aux uns ou aux autres, et surtout parce qu'il surveillait étroitement ce que nous écrivions et ce que nous faisions. Et lorsqu'il n'était pas d'accord, quelquefois sur des détails, n'est-ce pas, il ne se gênait pas pour le dire. Il se plaignait constamment de la façon matérielle dont nous produisions nos journaux
nos revues et nos tracts, n'est-ce pas? C'est bourré de coquilles, de fautes d'orthographe, c'est plein d'erreurs, etc. C'est scandaleux, c'est incroyable que vous n'arriviez pas à trouver des camarades typographes qui pourront assurer que ça soit proprement fait, etc. Il avait raison en un sens. Mais nous, en dépit de beaucoup d'efforts et d'un sacrifice permanent, nous n'y arrivions pas toujours, bien sûr, très correctement. Janvier 1933. Hitler devient chancelier du Reich. Il interdit partis et syndicats. Il organise la torture et la déportation dans les premiers camps de concentration de centaines de milliers d'Allemands, militants ou opposants. Depuis plusieurs mois, Trotsky, devant le danger nazi, avait réclamé le front uni des organisations ouvrières. Les communistes, que ce soit à Moscou ou que ce soit à Paris, avaient le front de nous appeler les hitléro-trotskistes. Alors que l'opposition de gauche a été la plus militante et la plus active contre le nazisme et contre Hitler. On se souvient mal que Trotsky avait publié un grand article en appelant la Russie à mobiliser l'armée rouge le jour où Hitler prendrait le pouvoir. À l'époque, la politique officielle et fatale de l'Internationale était la politique de la troisième période, c'est-à-dire que la social-démocratie était l'ennemi principal. Les journaux communistes déclarait que même les enfants communistes devaient matraquer les enfants socialistes qui étaient des petits Zorgibel. Zorgibel était le nom d'un préfet de police socialiste particulièrement haï des communistes. L'activité des oppositions et le lien avec l'étranger, c'est avec Trotsky, sont brisés par la victoire de Hitler. Parce que la victoire de Hitler détruit l'appareil international, donc détruit le milieu nourricier dans lequel se développait le réseau de Sedov. Et la victoire de Hitler assure la victoire de Staline sur Trotsky et ses alliés. Dans la rue, les communistes allemands se sont lancés à l'assaut des forces socialistes, avec parfois l'appoint des groupes nazis. C'est la faillite du Comintern. Trotsky, renonçant à la politique de réforme, considère alors qu'il est nécessaire de bâtir à nouveau des partis communistes et une nouvelle internationale communiste. Les nouveaux développements en Allemagne donnent un exemple saisissant de la politique fondamentale fausse de la direction du prolétariat. Assimilation de la démocratie au fascisme, répudiation de la politique de front unique et par suite rénonciation aux soviets. Estamos nuevamente en nuestra sección de archivo de biblioteca. En nuestra página web www.sei.org.ar pueden encontrar y acceder a su sección de clásicos de León Trotsky. En la misma pueden acceder a los libros más conocidos de Trotsky que están digitalizados por completo. Esta sección se logró gracias a la colaboración conjunta de varias instituciones, entre las que se encuentra el CEIP. Allí pueden bajar la lucha contra el fascismo en Alemania, que abarca los escritos de Trotsky desde julio de 1930 hasta julio de 1933, es decir, antecedentes y ascenso del nazismo. Estos escritos de Trotsky permiten analizar con profundidad este fenómeno. Así también permiten ver la lucha de los trotskistas contra el mismo
y ver la relación de este fenómeno con otros conceptos muy importantes como la relación entre fascismo y bonapartismo, fascismo y democracia, entre otros. Queremos presentar un segundo libro, que es el libro Guerra y Revolución, una interpretación alternativa de la Segunda Guerra Mundial. El libro ha sido editado en el año 2004 por el CEIP y ha sido compilado por Gabriela Liz, Andrea Robles y Pedro Bonanno. Este libro está basado en los escritos de León Trotsky y de los principales dirigentes trotskistas, entre ellos James Cannon, Rudolf Clement y Liborio Justo, entre otros. El libro comienza con un artículo de Trotsky, que es el nacionalsocialismo, donde marca los elementos centrales del fascismo, desmitifica las ideas fantásticas sobre su líder y muestra cómo el ascenso de Hitler empezaba a marcar las tendencias de la burguesía imperialista hacia una nueva guerra. Recorriendo los escritos del libro, que van desde 1933 hasta 1942, podemos comprender uno de los aportes más importantes que hizo Trotsky durante la década del 30, que fue mostrar el verdadero carácter imperialista de la guerra y mostrar la dialéctica que existía entre guerra y revolución. Y aunque este tema no lo abordaremos de lleno en este ciclo, sin embargo, como muestra el libro, Trotsky y los trotskistas intentarán durante toda la década mostrar cómo cada derrota de las tendencias revolucionarias, y Alemania en un ejemplo de esto, no hacía más que fortalecer la predisposición imperialista hacia una salida armada. Y donde realmente pude estudiarlo más a fondo, aunque esto parezca paradojal, es otra de las paradojas de mi relación con Trotsky, fue cuando fui a hacer mi doctorado en la Universidad de Harvard. Porque en Harvard, digamos, hay una biblioteca absolutamente extraordinaria para el estudio del pensamiento marxista y sobre todo trotskista. Ellos, como sabes, compraron todos la biblioteca de Trotsky y hicieron un contrato mediante el cual durante 50 años esos textos no iban a ser abiertos al público, cosa que nos impidió a muchos de los que estábamos ahí, que queríamos estudiar, ver los textos originales. Creo que además muchos de ellos eran rusos, entonces no era tan fácil. Yo no hablaba ruso, ni lo hablo ahora, pero había textos sí en inglés y en otras lenguas, pero fueron tajantes, no hubo la menor posibilidad, y eso que con un grupo de jóvenes y algunos profesores que eran de izquierda, gente bastante de izquierda, queríamos que nos dieran la autorización, aunque sea provisoria, y fueron tajantes. Que tenemos un acuerdo con la familia, se firmó ese contrato, a los 50 años los vamos a exponer, y efectivamente construyeron un ala especial de la biblioteca, para albergar los textos de Trotsky. Entonces, bueno, pese a eso, pero había muchas otras cosas. Por ejemplo, una recopilación extraordinaria sobre los textos de Trotsky en relación al ascenso de Hitler en Alemania, que prácticamente los devoré y que bueno, me permitieron entender o calibrar en toda su magnitud lo que fue, digamos, esa enorme capacidad de Trotsky para analizar un fenómeno como ese, que a mi juicio, junto con Gramsci, fueron los dos únicos marxistas que lograron hacer un análisis correcto del fenómeno del fascismo en Italia y en Alemania, ¿no es cierto? Ahí donde muchos patinaron y se fueron, no llegaron a ver exactamente lo que estaba pasando. Tanto Trotsky para el caso alemán como Gramsci para el caso italiano tuvieron una percepción absolutamente extraordinaria y rica y con mucho nivel de elaboración y de detalle sobre lo que significó realmente el fascismo. En el caso de Trotsky, inclusive llegando a extremos que no lo encuentro en Gramsci, porque él hace toda una elaboración sobre la psicología social de la pequeña burguesía alemana, que te digo que todavía hoy leyéndola, un texto es escrito a mediados de los 30, un texto que tiene largos 70, casi 80 años, y vos lo lees todavía hoy, te quedás asombrado, digamos, de la perspicacia y de la sutileza de ese análisis acerca de cómo ese sector social, esa pequeña burguesía, reaccionó ante lo que veían como la amenaza comunista y la salvación de la mano del Führer. Ese texto de Trotsky es un texto notable y sigue siendo muy poco conocido en lengua española.
porque la recopilación que yo logré leer en Harvard era un texto de casi 350 páginas, con todos los artículos de Trotsky sobre el fascismo alemán, y realmente es un texto notable. A mi juicio es el análisis más completo que se hizo sobre el fenómeno y que dio base a que después un trotskista francés, Daniel Guérin, escribiera otro muy buen libro, ¿no es cierto?, sobre el fascismo y Gran Capital, así se llama, que es un análisis del surgimiento del fascismo a partir de estos textos fundamentales, fundacionales de Trotsky en el análisis del fascismo alemán. Latinoamérica frente al impacto de la crisis mundial y las disputas imperialistas será el tema de nuestro próximo programa, junto al análisis de León Trotsky sobre los nacionalismos burgueses y la realidad latinoamericana. Los esperamos y hasta la próxima.